Vamos a grabar, ¿eh? Perfecto. Bien, acabamos Bueno, entonces de presentar aquí en la primera parte la estructura del Evangelio de San Mateo, según San Mateo, y ya nos hemos introducido en los dos primeros capítulos, así llamados Evangelio de la Infancia, capítulos 1 y 2. Y ahora pasamos entonces a las preguntas de ustedes, a ver si podemos aclarar las dudas que ustedes tengan. bueno, aquí nos llega una pregunta por el chat de Norberto, que dice así, paso a leer. Dios le encargó a José una misión, Jesús, por su nacimiento de María. No pertenecía a la descendencia de David. José, que era de esa familia, introduce al niño en la genealogía de David. Lo acepta como hijo propio y le pone el nombre Jesús, que le fue dado por Dios, el Señor salva. La pregunta, ¿este nombre designa la misión con la que Jesús viene a este mundo? ¿Me están escuchando, sí? Sí. Bien, claro, claro, sí, sí. El nombre que le pone, fíjense que también a María, eso es en el otro evangelio, en Lucas, ¿no? La anunciación a María, pero el nombre Jesús viene de Yehoshua y la abreviación es Yeshua. Era el grito que pegaban las madres cuando los partos venían difíciles, y decían Yeshua, como diciendo Dios ayuda, que luego San Mateo reinterpreta diciendo Dios salva. Dios salva ayudando, ¿eh? O ayuda salvando. Entonces, en el nombre de Jesús aparece entonces la misión de Jesús, que ha venido a salvarnos, o sea, a abrirnos un espacio increíble, que es el de la donación de la propia existencia, como lo fue la suya, para recibir del Padre la vida para siempre, ¿no es cierto? Con la resurrección. O sea, una vida exitosa es la vida entregada, como la de Jesús. Y Jesús, pero la diferencia con Jesús es que Jesús, entregando su vida, nos salva, salva a la humanidad. Yeshua, Jesús, salva. También de Yeshua, del hebreo Yeshua, viene Josué. Pero bueno, nos quedamos con Jesús. Y fíjense ustedes qué interesante, porque aquí en el texto del Evangelio de Mateo, al citar al profeta Isaías, ¿no? Al citar Isaías 7:14, dicen que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Immanuel, con nosotros Dios. Por lo tanto, este Dios puede salvarnos porque entra en nuestra historia, porque está con nosotros, y porque no solo entra en la historia en el misterio de la encarnación, naciendo de María, sino porque ha resucitado, vive para siempre y acompaña a su iglesia. Está vivo en medio, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dice en el capítulo 18, allí estaré yo en medio de ellos, acompañando a la iglesia. Y al final del Evangelio, el Jesús resucitado que manda a los apóstoles, hagan discípulos a todas las gentes, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el Emmanuel resucitado que vive para siempre, ¿no? Es muy interesante esto. Hay otro detalle que me gustaría subrayar acá, y es que el texto de Isaías no dice virgen. El texto hebreo dice alma. Alma significa joven, joven doncella. Por lo tanto, Mateo, al traducir al griego, o lo toma de la Biblia de los 70, que es una traducción griega del texto hebreo, en vez de utilizar el término joven doncella, utiliza el término parcenos, que significa virgen. Entonces, el texto de Isaías 7:14 se lo puede, si uno lo estudia, hay que estudiarlo en su contexto, en su contexto, que era el hijo de Acaz, del rey Acaz en ese momento, se refería a él, ¿no? Y la importancia del nombre que había que ponerle
al niño era para que Acaz tuviera confianza y no tuviera miedo a las invasiones extranjeras, para que confiara que Dios lo iba a acompañar. Simplemente eso. No tenía un carácter mesiánico. En cambio, en el Evangelio, según San Mateo, adquiere un nuevo sentido y un alcance mesiánico. Se refiere al Mashiach, al ungido, a Cristo. Entonces, es interesante que es Mateo el que reinterpreta el texto de Isaías, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto? Bien, bueno, le vamos a abrir el micrófono a Inés. No le vemos Para el que rostro, Inés, pero bueno, esperemos escuchar su voz. Está silenciada todavía, Inés. Ahora. le di, Ahí está, ahí está. le mandé el... Te escuchamos, Inés. Tenés que desmutearte, Inés. Yo ahí ya te mandé. Se ve que tenemos un problema técnico. No se te escucha. Yo le tenés que apretar tenés que dar el OK. Se ve que está con un celular. Hola. Bueno, cuando logre conectarse, pasamos a otra pregunta, dale. Así no perdemos. Bien. Bueno, con respecto a una pregunta que llega acá por el chat, es de Adela. Dice, ¿la genealogía de Jesús toma los antepasados de María o de José? ¿O es una mezcla? Muy buena la pregunta, muy buena. No. Toma los antepasados de José. De José. Esto es muy importante. El texto dice, lo voy a leer, porque claro, el texto venía diciendo, la genealogía, ¿no? las 14 generaciones, 14 por 3, el texto venía diciendo, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, ¿no? Y lo normal sería que, dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús. No dice el texto, por ejemplo, Salmón engendró de Rahab a vos, no dice, José engendró de María a Jesús, no dice eso, no, justamente para subrayar el rol del Espíritu Santo. El texto dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Hay dos elementos acá importantes. Que no fue José el que engendró a Jesús, sino que José, el esposo de María, de la que nació Jesús. Y sabemos, por el ángel, por el anuncio del ángel, por la aclaración, que es obra del Espíritu Santo, ¿no? Y otra cosa interesante es que no dice que el Hijo nace en María, como si María fuera un simple recipiente. Nace de María, como nacemos todos, de una mujer, la procedencia. María le da la carne y la sangre a Jesús. Por eso es tan importante el rol de María en la historia de la salvación. La única diferencia está en que engendra por obra del Espíritu Santo, o sea, queda embarazada. Es la potencia del Altísimo la que hace posible que María quede embarazada. Bien, otra pregunta aquí en el chat. ¿Por qué no dio la genealogía de María si María es en la carne su madre? A ver, acá lo importante es, bueno, primero, el rol que tienen tanto el hombre como la mujer en el antiguo Israel. Las genealogías, en las genealogías normalmente se mencionaban solamente a los hombres, pero ustedes vieron que aquí yo subrayé que se mencionaban 4 mujeres. María es la quinta. O sea que ya esto es un paso importante para salir del machismo
propio de las culturas patriarcales, pero acá las mujeres tenían un rol importante, muy importante en la historia de Israel. Yo ahora no voy a mencionar a todas, pero vayan a leer los textos bíblicos y van a ver que la mujer tiene un rol muy, muy importante. Y acá entonces, lo que quiere subrayar esto es que José, ¿cuál es el rol de José? El rol de José es el ser el padre adoptivo de Jesús, es decir, socialmente el niño no podía estar en el aire, tenía que tener un padre, alguien que se asumiera la paternidad, que diera la cara ante la sociedad, porque María, si no, quedaba desguarnecida totalmente. Entonces, y además para demostrar a través de la paternidad la descendencia davídica. Por eso. Bien, otra consulta en el chat. Si el descendiente de David es José, Jesús, ¿no sería de la casa de David? Por supuesto, es de la descendencia de David. Pero es interesante algún texto que leemos más adelante, ya después en la vida pública, cuando Jesús, ¿no?, él mismo propone la cuestión, dice el Señor a mi Señor, ¿no? Dice el Señor a mi Señor. Sí, ¿cómo es posible que Jesús, que es el Señor, sea a la vez el hijo de David? ¿No? Jesús pone esta cuestión, es una cuestión teológica que se las pone a los escribas y fariseos, ¿cierto? Jesús es de la descendencia de David y está indicando que Jesús ha entrado en la historia humana, no simplemente toma la carne y la sangre humana, sino que asume toda la historia humana, la historia de Israel en pleno. Y para Mateo, en su interpretación, no es el nuevo Moisés. Jesús no es el nuevo Moisés. Jesús es el nuevo Israel. Hay una gran diferencia, que la vamos a ver cuando veamos la bienaventuranza. ¿Por qué Jesús no es el nuevo, como la presentaron muchos exégetas, muchos biblistas en Mateo, Jesús como nuevo Moisés? No. Se puede hacer un paralelismo con Moisés, pero no es exacto. ¿Por qué? Porque Moisés, sube al monte para recibir la ley de Dios. Cuando Jesús sube al monte de las bienaventuranzas, es para dar él la ley al pueblo, la nueva ley. Aquí está la gran diferencia. Jesús es Dios. Ya lo vamos a ver cuando veamos ese texto, ¿no? Entonces, Jesús es el nuevo Israel, el que cumple las promesas. Israel falló, le fue infiel a Dios. Entonces, Jesús, hijo de David, de la descendencia de David, de Israel, es aquel que es fiel a Dios y es el que cumple plenamente las promesas. Y hace posible que también nosotros podamos ser fiel a Dios. Nos da la fuerza. No ya la fuerza, simplemente la fuerza de la ley, de la Torá, sino que nos da la fuerza interior que nos viene a través de las Escrituras, a través de la acción del Espíritu Santo, a través de los sacramentos. Jesús hace posible que también nosotros, la Iglesia, la comunidad de todos los cristianos, de los bautizados, podamos ser fiel a Dios. Por eso nosotros tenemos una gran ventaja en relación a Israel. Israel tenía solo la ley. Nosotros no tenemos solo la ley. Tenemos las Escrituras y tenemos al Emanuel, al Dios con nosotros que nos está acompañando día a día, al resucitado, aquel que nos da la fuerza interior para que podamos ser fieles. A ver, no quiero decir que tampoco seamos perfectos, absolutamente. El Papa lo recuerda muy bien, el Papa Francisco. Todos somos pecadores, necesitados de conversión, para eso vivimos la Cuaresma también, ¿no? Bien, entonces, somos todos pecadores, pero como dice el Papa, no todos somos corruptos. Eso es otra cosa. El corrupto es aquel que hace el mal a sabiendas y lo va a seguir haciendo. Y va a seguir viviendo pisoteando a los demás. No, eso es otra cosa. Nosotros somos todos pecadores necesitados de conversión. Y bueno,
Por eso Jesús salva, Yeshua, Jesús salva. Jesús nos salva continuamente, nos asiste. ¿Por qué? Porque es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Aquí repreguntan, en realidad lo que quiere preguntar es si María es descendiente. Asumo que es descendiente de David. Que la pregunta es si es descendiente de David, María. No, acá hay que atenerse al texto. Hay que atenerse al texto. La genealogía termina con José. Leo el versículo 1:16. Dice, y Jacob engendró ¿a quién? No dice a María. Y Jacob engendró a José. ¿Quién es José? El esposo de María. Eso es otra cosa. De la que nació Jesús. ¿Cómo? Por obra del Espíritu Santo. Acá no lo dice esto. No agrega. Pero ven que viene mencionando la descendencia de José. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José. No dice a María. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Ahí hay alguien levantando la mano, Laura Acá, Escudero. Laura, vamos a abrirle el micrófono. Ahí te queda el ok. Ahí va. Bueno, buenos días. Bueno, todo esto sobre el tema de la virginidad, toda la genealogía, es como que es todo tan perfecto, pero que tiene un mensaje, me pareciera. Es como que la joven soltera es la que tiene en sus manos la salvación de un pueblo machista, como hablábamos recién. No sé, pero me pareciera como que es que dentro de eso, y justo la genealogía es del padre que adopta a Jesús. Entonces es como que todo debe tener como un mensaje más profundo. Eso es lo que quisiera discernir un poquito mejor. Bien, muchas gracias, Laura. Sí, bueno, en realidad la salvación viene de Jesús. María es peregrina en la fe como todos nosotros. Como todos nosotros, eso es muy importante. Hay que ver a María y a José como una unidad, no separar. La tendencia a separarlos es un peligro, ¿no? Ambos están al servicio del proyecto de Dios, porque el pobre José no entiende qué es lo que está pasando. Sí. Además hay que recordar que en el pueblo hebreo el casamiento tenía dos partes, el matrimonio, ¿no? La primera parte era cuando se comprometían la pareja. La segunda cuando se celebraba el matrimonio, la fiesta, que duraba varios días. La aparición del ángel se da entre la primera y la segunda parte, es decir, ya María estaba comprometida con José. Claro. Todavía no habían ido a vivir juntos. Es en ese momento en que tiene lugar el anuncio del ángel. Entonces, ambos, María y José, están invitados a participar en la obra de la salvación. Y el rol de uno y de otro son para nosotros un modelo, no porque sean perfectos, ni María ni José son perfectos. Si nosotros leemos los evangelios, por ejemplo, lo van a buscar, cuando ya Jesús adulto, lo van a buscar, María y los parientes, van de Nazaret a Cafarnaúm a buscarlo porque dicen que estaba loco. Así dice el Evangelio. Cuando Jesús se queda en el templo, nosotros cuando rezamos el rosario decimos Jesús perdido y hallado en el templo, el misterio del rosario. No, Jesús no se perdió para nada. Jesús tomó la decisión de quedarse en el templo y no le avisó a los padres. De hecho, María, cuando lo encuentran, María le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Y Jesús les responde, el mocoso de 13, 14 años le responde, no sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi padre. De hecho, hay una sorpresa enorme de María y Jesús cuando lo ven en medio de los doctores, porque ellos lo buscan, después de 3 días lo encuentran. Vuelven en la caravana, hacen marcha atrás, y lo buscan por todo Jerusalén, y dicen, bueno, estará en el templo. ¿Y en el templo dónde va un chico de 14 años? ¿Y dónde está la música? O dónde están los sacrificios de los animales. La sorpresa de María y Jesús es que lo encuentran en medio de los doctores, discutiendo, hablando con los doctores de la ley. Casi como tomándoles examen.
Como diciendo, y ustedes que son los jefes del pueblo, los jefes religiosos, que dicen interpretar la voluntad de Dios, ¿qué dicen acerca de mi Padre? No, casi, es impresionante. Y dice el Evangelio que no entendieron, María no comprendió. María y José no comprenden. Dice el texto que María, y por eso es un modelo para nosotros, guardaba estas cosas, es decir, lo que sucedía, lo que estaba sucediendo, lo guardaba en su corazón, lo meditaba. A diferencia de nosotros, que cuando nos pasan cosas a veces no muy lindas, enseguida empezamos a despotricar, a enojarnos, nos rebelamos, nada que ver con María. Ojalá pudiéramos hacer nosotros también así, frente a las situaciones que no comprendemos, parar la pelota, como se dice en el fútbol, pararnos, serenarnos, y decir, a ver, ¿por qué me sucede lo que me sucede? ¿O para qué? Que es la mejor pregunta. No, el por qué es peligroso, ¿no? Supongamos, yo salgo a la calle y tengo un accidente, justo, ¿por qué salí a esta hora? ¿Podía haber salido más tarde? No, la pregunta es, ¿para qué sucede lo que sucede? Bien, otra pregunta en el chat de Teresa. Dice, en la genealogía aparecen estas 4 mujeres extranjeras en situación irregular, incluso de pecado, mostrando una apertura universal. También mostrando, además de la apertura, una relación con el perdón de los pecados a toda la humanidad. ¿Es así? Bueno, en realidad el texto no dice nada de eso, simplemente las menciona. Y sabemos por la historia de Israel que Rahab era prostituta, que la otra era cananea, extranjera, etcétera, etcétera. Ni siquiera menciona a las madres, a las matriarcas de Israel, como serían Sara, Rebeca, Lía, a las grandes mujeres del pueblo de Israel. No, menciona 4 mujeres extranjeras, como diciendo que ya en el Antiguo Testamento se entendía que la salvación era para todo el mundo. Si Dios elige un pueblo, en este caso es Israel, no Él elige para que Israel se mire al espejo y ¡ay, qué linda que soy, Dios me eligió! No, elige a un pueblo para tenerlo como aliado para llegar a todos los pueblos. La universalidad, el universalismo. Y fíjense qué interesante que aquí en esta genealogía presentada por Mateo, que es una genealogía teológica, no es cronológica exacta, no, faltan muchos nombres, ¿no? Son muchos siglos. En esta genealogía, 14 más 14 más 14, hay 4 mujeres, y son mujeres, digamos, comunes, extranjeras, algunas de ellas son pecadoras, pero no se dice nada de que reciban el perdón de nada, no. En el caso de Rahab se la recuerda a Rahab, ¿por qué? Y porque recibió a aquellos que iban a invadir la tierra prometida, los recibió en su casa, ¿no? Bueno, hay que leer el texto bíblico. Son mujeres que participaron de la vida de Israel de distintas maneras, pero quieren indicar los 4 puntos cardinales. El universalismo, la salvación es para todos, pero también para estas mujeres, ¿por qué no? Para todos. Bueno, otra pregunta. Al principio de la presentación, cuando hizo referencia a las citas que utiliza Mateo del Antiguo Testamento, en una de ellas se refirió, creo que era la 4ª cita, al libro de las Lamentaciones. Perdón, al libro de la Consolación. Al libro de la Consolación. Sí. ¿A qué hace referencia? Bien, muy buena pregunta. Tengo que ir a Isaías. El libro de la Consolación, ustedes saben que el libro del profeta Isaías está dividido en 3 partes. La segunda parte del libro de Isaías se llama Libro de la Consolación de Israel, porque justamente comienza con estas palabras: consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén y díganle bien alto que ya ha cumplido su servidumbre, ya ha satisfecho, bueno, es decir, le llega la liberación a Israel. Entonces, por eso, ¿no?, el llamado a la consolación.
Muy bien. Bueno, ¿hay más preguntas? Queda Sí, ahí Daniel. está Daniel. A ver, Daniel, ahí va. Ahí tenés que aceptar. Ahí está. Sí, buenos días a todos, buen día para ver si entendí bien o cuando habla de la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías solamente hablaba de una joven doncella y Mateo nos aclara que el pueblo de Israel quiere decir que el pueblo de Israel esperaba que una joven Exacto. fuese la madre del Mesías. A esto Mateo lo muestra como que esa joven doncella aparte es virgen. Esto se Exacto, da desde el exacto. punto O de... sea, el Mesías, ese texto de Isaías no es mesiánico, ¿no? El Mesías podía provenir de cualquier mujer de Israel. No tenía que ser necesariamente virgen, según la profecía. Lo que pasa es que Mateo, al subrayar la virginidad de María, está diciendo que esta joven doncella es virgen. Y está reinterpretando, al citar en su evangelio al profeta Isaías, está reinterpretando el texto de Isaías. Es lo que se Muchas llama gracias. técnicamente una relectura, está haciendo una relectura. Que es un poco lo que hacen toda la escuela en todo el Evangelio, ¿no? Porque con los 5 discursos. Ah, bueno, a ver, hay una reinterpretación de la Torá, de la ley de Israel, ¿no? Es decir, que Torá significa, habíamos visto hace 2 años, significa instrucción, no es solo algo normativo, sino algo que orienta la vida de una persona. Bien, Jesús no vino a abolir la ley, dice justamente en el Evangelio de Mateo, sino a llevarla a plenitud, ¿no es cierto? Es decir, el mensaje de Jesús, el anuncio de la buena noticia de Jesús es para que demos un pasito más. Más allá de lo que Jesús nos invita a vivir, no existe. Es el máximo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, le vamos a dar la palabra a Javier, que está ahí con su bebé. Ahí te escuchamos, Javier. A ver. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Un poquito bajo, pero te escuchamos. Y te vemos al contraluz, además. Sí, a ver, ahí un minuto, a ver. Hay un... Pero que lo tiró la... ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí está. Preguntarte, Martín, ¿por qué van a Egipto? ¿Por qué en el exilio vuelven a Egipto? ¿Por qué ese país? En la salida, cuando dice, toma tu esposa, ¿no? Que se tienen que ir de Israel. Bueno, a ver, yo no veo en el Evangelio digamos, un motivo. El único motivo que yo veo es para salvar el pellejo del niño, para que no los persigan en ese lugar, ¿no? Fuera de la jurisdicción de Israel, ¿no? De la jurisdicción de Herodes. Ahora, nosotros, el Evangelio no nos da muchos más datos, pero tenemos que pensar que se las tuvieron que rebuscar, como refugiados en un país extranjero. Por eso se los puede invocar a María, a Jesús y a José, también los refugiados lo pueden invocar, ¿no? La verdad que la familia de Nazaret las pasó todas. Las pasó todas. José no sé cómo habrá hecho para, nosotros diríamos hoy, habrá buscado unas changuitas para poder sobrevivir, para poder comer. Porque él no tenía familiares o amigos en Egipto. Al menos en los evangelios no nos dicen nada al respecto. Y Mateo reinterpreta, ahí está, hace una lectura, o sea, ese es el hecho histórico, que escapa en Egipto, pero
Mateo, citando al profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, hace una relectura, ¿no? Y la relectura es, este hijo no es simplemente el pueblo de Israel, es el hijo de Dios. Y este hijo de Dios es el verdadero Israel. En realidad, nosotros pensamos que estos pueden ser narraciones cronológicas, ¿no? Que quieren ofrecernos la historia, ¿no? De la vida de Jesús. No, el Evangelio de la Infancia es una narración muy elaborada desde el punto de vista teológico, que sirve como prólogo a todo el Evangelio. Lo que aquí aparece se va a desarrollar a lo largo del Evangelio y se va a cumplir. Por ejemplo, cuando aquí se habla del Emanuel, en el capítulo 18 se dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, el Emanuel. Al final, el Cristo resucitado manda a los discípulos en misión, dice, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, lo que ya está en ciernes en el Evangelio de la Infancia, lo vamos a ver concretizado después a lo largo de todo el Evangelio. Lo mismo el universalismo. Hagan discípulos a toda la gente, se va a decir al final, ¿no? A todos los pueblos. Bueno, aquí aparece a través de la genealogía el tema de la universalidad. Y también va a aparecer en el capítulo 2, que nosotros no hemos comentado, que es la visita de los magos venidos de Oriente. También allí se va a subrayar este universalismo de la salvación es para todos. Muy interesante el relato de la adoración de los magos, porque hemos venido para adorar, dicen, ¿no? Unos magos, unos astrólogos. Es interesante que esta gente, acostumbrada a leer, a interpretar a la creación a través de las estrellas, llegan los de lejos llegan y vienen a adorar al niño. Y los que están cerca, que son Herodes, que son la gente de Jerusalén, esos nada, se lo pierden. Es más, lo consideran un adversario. Herodes piensa que le viene a hacer sombra este niño, ¿no? Este rey de Israel. Entonces, los magos están indicando eso, el universalismo de la salvación, ¿no? Para todo el mundo. Bien, acá hay una pregunta que dice, si en Egipto José no tenía parientes. Y no, según los datos del Evangelio, yo no te puedo responder esta pregunta. A no ser que aparezca en un evangelio apócrifo, pero no es canónico, o sea, no es palabra de Dios, no es un texto divinamente revelado, aceptado por la Iglesia. Digamos que lo que está escrito en los evangelios es lo que nosotros necesitamos para creer. Lo dice, me paso a otro evangelio ahora, ¿no? Lo dice el Evangelio de Juan. Muchas otras cosas han sido realizadas por Jesús. Estas han sido escritas para que ustedes crean y para que creyendo tengan vida. Entonces, lo que tenemos en los textos bíblicos es suficiente para suscitar la fe, para acrecentar la fe. Nosotros a veces le hacemos preguntas a las cuales el texto no le interesa responder. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere decirnos el texto? ¿No? ¿Qué quiere decirnos? Por eso estamos haciendo este curso, porque queremos interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, que fueron escritas, en el caso del Nuevo Testamento, en otro idioma distinto del nuestro, en griego, el griego koine. Todos los textos, los 27 libros del Nuevo Testamento están escritos en griego, y fueron escritos hace 2000 años. Se dan cuenta que por eso es importante hacer un curso bíblico, para poder comprender la intención del agiógrafo que redactó, el que hizo la redacción final, ¿no? ¿Qué quiso? ¿Cuál fue su intención? Y si nosotros logramos descubrir la intención del agiógrafo, del biógrafo, agiógrafo porque se dice un texto sagrado, ¿no? De los autores sagrados, si nosotros logramos, interpretar bien la intención del autor, saber cuál fue vamos a saber cuál es la intención de Dios, cuál es el mensaje que Dios nos quiere enviar.
Por eso la Sagrada Escritura es palabra de Dios en lenguaje humano, si no, no lo podríamos entender. Y por eso son tan importantes las traducciones, ¿no? Y las distintas traducciones en las distintas épocas, porque si bien el griego koiné es una lengua muerta como el latín o el hebreo bíblico, nuestras lenguas se van modificando. Las nuestras son lenguas vivas. El inglés, el francés, el alemán, el portugués, el español, el italiano, son lenguas vivas que se van transformando. Y si no, pregunten en la Real Academia Española todo el trabajo que tienen para introducir los neologismos, ¿no? Entonces somos nosotros los que necesitamos continuamente traducir y percibir el sentido original que tenían las Escrituras. Bien, le vamos a dar la palabra a Laura, que tiene la mano levantada. Faltan 4 Laura, para abrir tu minutos micrófono. para las 11:30 y vamos a escuchar a Laura. Buen día, ¿qué tal? Es cortito. El hecho de que María sea la quinta mujer nombrada dentro de la genealogía de Jesús, ¿tiene algún paralelismo con el tema este de los 5 grandes libros, los 5 grandes discursos? Está buena, sí, está buena la pregunta, Laura. Yo también me lo pregunté. No encontré un comentario al respecto, de que sea la quinta mujer. Pero sí, el número 5 indica unidad, integridad. Podría ser una interpretación esa completa, digamos. Y es muy... el número 5, claro, tú lo has pensado y yo también lo pensé, porque en Mateo tenemos los 5 grandes discursos a lo largo del Evangelio, porque en el Evangelio de la Infancia, capítulos 1 y 2, tenemos 5 citas bíblicas. Así que bueno, también podría ser esa la quinta mujer. Muy interesante tu pregunta, gracias. Gracias. Bueno, acá hay otro comentario que dice, me pareció hermoso saber que María y José habían ofrecido su virginidad a Dios. No sé si entendí bien. No, yo no dije eso y los evangelios no lo dicen. Lo que ofrecieron fue su vida al servicio del proyecto de Dios, eso sí. Todo el resto, todos los otros comentarios sobre la virginidad de María, de José, bueno, son comentarios posteriores. Algunos son inventos, otros son verdades. Por eso hay que leer a los santos padres de la Iglesia y hay que seguir en este caso el magisterio de la Iglesia también, la tradición, el magisterio. Por eso van siempre juntas. Escritura, tradición y magisterio. Es un trípode. Dicen los italianos, quello che è trino è divino. Lo que es trino es divino, ¿no? Bien. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Laura, tenés la mano levantada, no sé si querés hacer otra pregunta o quedó de antes. Se olvidó. Bueno, vamos terminando entonces. Hoy estamos Sí. puntuales, muy bien. Sí. Entonces, bueno, como siempre les pedimos un Ave María por este equipo que está trabajando este año al servicio de la presentación del Evangelio según San Mateo. Agradezco a Débora que le pasó el comando a Verónica. Débora se levantó tempranito hoy para pasarnos todo lo que tiene que ver con el Zoom que está manejando en este momento Verónica. Y te agradezco a vos, Verónica, también que nos hayas acompañado en esta mañana. Y bueno, y para ustedes también una alegría verlos y saber que están interesados, que siguen interesados en conocer el Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. Les pedimos el Ave María, no se olviden, y yo con mucho gusto les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con El Señor los bendiga y los proteja, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos, Gracias, si Fray Martín. Dios quiere, el último sábado del mes de abril, que es 29 de abril. 29 de abril. Bueno, gracias a todos.